Bienvenidos. Este video forma parte de la evidencia de aprendizaje de la unidad 3 de la materia de materiales y nanotecnología de la carrera de ingenierías renovables impartido en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El objetivo de este video es exponer la técnica de caracterización de la voltamperometría. Pero iniciemos esto. Como sabemos bien, la materia está constituida por átomos y moléculas. Estas tienen diferente estado en la naturaleza, como son el estado sólido, líquido y gaseoso. Pero para poder comprender su estructura y sus propiedades, se han desarrollado algunas técnicas para extraer información al respecto. Existe una amplia variedad de técnicas de caracterización de materiales. Su elección depende del tipo de información que se desee obtener y las condiciones en las que se encuentre la muestra. Las técnicas de caracterización de materiales sólidos son los de mayor interés en el área de la ciencia de los materiales. La caracterización de los materiales es de acuerdo a la naturaleza de estos. Se puede emplear un conjunto de técnicas para evaluar su estructura y su propiedad. Algunas técnicas son cualitativas, como las que proporcionan una imagen de una superficie. Otras generan información cuantitativa, como las concentraciones relativas de los átomos que componen el material. Los avances tecnológicos permiten obtener imágenes bidimensionales y tridimensionales de las posiciones atómicas en un sólido. Esto en tiempo real. Por otro lado, la sensibilidad de las técnicas cuantitativas también se han seguido mejorando. Hoy en día es posible medir fácilmente partes por trillón de la concentración en las impurezas de una muestra. Cabe mencionar que los instrumentos deberán de contar con ciertas características para extraer la información según los parámetros que se quiera obtener, ¿verdad? Estos instrumentos deben de contar con cierta precisión y la exactitud se obtendrá mediante la repetición de una serie de medidas y para encontrar un valor verdadero. Esto se logra mediante un tratamiento estadístico. Como bien sabemos, las técnicas de caracterización nos pueden ofrecer diferentes parámetros, entre ellos pues hay parámetros que se pueden resolver con variables mecánicas o variables térmicas o la variable magnética o con componentes ópticos. También existen técnicas eléctricas. Estas a su vez, ¿verdad? Tienen una subdivisión en la química analítica y es una técnica, hay técnicas electroanalíticas. Estas técnicas electroanalíticas se caracterizan por la perturbación transitoria del fenómeno que ocurre, perturbación obviamente eléctrica. De acuerdo al tipo de perturbación que se imponga
será el tipo de respuesta que se manifestará, y de ella dependerá el tipo de información que se obtendrá para caracterizar a las moléculas, las reacciones al electrodo, la cantidad de analito y la forma en que acontece dicha transformación. Si se impone una diferencia de potencial, se obtendrá una corriente de electrólisis. En cambio, si se impone una corriente constante, la respuesta se manifestará por un medio de cambio de potencial en la interfase conductor-disolución. Las técnicas electroquímicas pueden dividirse de acuerdo en la manera en que se realizan las mediciones y las perturbaciones del sistema, de acuerdo a cierta clasificación de las técnicas electroquímicas. Las técnicas electroquímicas se pueden dividir en dos grandes ramas: la técnica por imposición de potencial y la técnica electroquímica por imposición de corriente. A la vez, la imposición de potencial se puede subdividir por técnica potenciostáticas, donde hay pulsos de potencial, y la técnica electroquímica por imposición de potencial también puede ser subdividir en potenciodinámicas, es decir, hay un barrido de potencial. Por el otro lado, la técnica de imposición de corriente se puede subdividir en galvanoestáticas, en pulsos de corriente, y galvanodinámicas, en barridos de corriente. Pero, ¿qué es en sí la voltamperometría cíclica? Bueno, la voltamperometría cíclica es una técnica electroquímica, como se venía diciendo, en las que se aplica un determinado potencial eléctrico a un electrodo de trabajo sumergido en una disolución que contiene una especie electroactiva, y se mide la intensidad de corriente que circula por el electrodo. Es decir, el voltaje, la corriente va a estar en función del voltaje. La intensidad medida es función del potencial aplicado, pero también de la concentración de la especie electroactiva presente. La voltamperometría cíclica, como ya se mencionaba, es una de las técnicas electroquímicas potenciodinámicas que más se emplean para estudiar mecanismos de reacción, debido a que aporta información rápida en los procesos óxido-reducción, ¿verdad? La voltamperometría cíclica tiene una variación de potencial en su electrodo estacionario. Es provocada por una señal de forma triangular. El potencial se varía linealmente desde un potencial inicial hasta un potencial final. Luego el sentido de barrido se invierte y se vuelve al valor original del potencial inicial. Bien, dependiendo del tipo de estudio, la dirección del barrido puede ser negativa o positiva. La información que nos da la voltamperometría cíclica es un voltamperograma, ¿verdad? Donde ahí se puede extraer información para saber cuáles son las relaciones de oxidación y cuál es la relación en las reducciones. También nos puede dar la información de la corriente en el cátodo y en el ánodo. Bien, la voltamperometría cíclica tiene parámetros de interés, como es la relación entre las corrientes pico a pico, como se mencionaba, ¿verdad? Y la separación entre los potenciales de pico.
Los potenciales a la mitad del pico, o sea, es decir, la energía potencial, también es de interés, ya que nos puede ayudar a determinar cuál es la energía media de la reacción óxido de reducción. El intervalo, también otro de los parámetros, es el intervalo de potencial en el que ocurre el proceso óxido-reducción. La voltamperometría cíclica tiene aplicaciones en las reacciones catalíticas, en el estudio de parámetros de reversibilidad de los sistemas, en el estudio de los fenómenos de difusión, en el cálculo de la cantidad de especies que se oxidan o reducen, en la determinación del bandgap de materiales fotovoltaicos. En particular, hay una aplicación directa en el crecimiento de películas delgadas de óxido de titanio sobre las perovskitas, que estas combinaciones nos pueden proporcionar energía, es decir, se pueden construir celdas fotovoltaicas con este tipo de materiales, pero también se requiere determinar del grosor de la película del óxido de titanio. Para obtener la información en la voltamperometría, ¿verdad?, se mencionaban que hay dos grandes parámetros, o variables, que es el voltaje y el amperaje. Estos se pueden, la información de estas variables se pueden obtener con voltímetros y amperímetros. Dependiendo de la precisión del instrumento seleccionado, será la exactitud, ¿verdad?, de los resultados que arroje el estudio. Bien, creo que por ahora es todo. Quisiera hacer mención que hay otras técnicas electroquímicas, por ejemplo los pHímetros, ¿verdad? Tienen otra función, pero también es, digamos, por imposición de un potencial fijo, y de ahí se pueden estudiar la acidez o la basicidad de las sustancias acuosas. Bueno, me despido.